Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que este va a ser un año donde Dios nos va a bendecir para ser de bendición? Creo que preguntarles a ustedes cuántos quieren ser bendecidos casi sería una pregunta inútil, porque todos dirían, yo quiero ser bendecido. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes entienden que son bendecidos para bendecir? Amén. Ahí está la diferencia, o ahí está el complemento en todo caso. Y quiero compartirles una palabra de parte de Dios acerca de este plan divino para nosotros en este 2020 y por supuesto en el resto de nuestras vidas, que es ser bendecidos para bendecir. El Señor nos ha dicho que este año vamos a ser engrandecidos, ¿sí? Tu nombre será engrandecido a causa de la bendición que Dios tiene para tu vida. Me gustó, alguien me comentó algo y me dio como una interpretación, donde Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, te bendeciré, ¿sí? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esa persona me dice, ¿no será que Dios está diciendo que nuestro nombre es bendición? Y sabe que el nombre nos caracteriza, ¿sí? El nombre nos caracteriza, por eso a la hora de ponerle un nombre a un hijo es importante que le pongamos un nombre que pueda honrar la vida de ese hijo. Y sabe una cosa, Dios nos dice, sos bendición, tu nombre es bendición, amén. Tu nombre es bendición, te caracteriza. Tu vida está caracterizada, tu nombre te caracteriza porque tu nombre es bendición. Diga conmigo, yo soy bendición. Decirle al de al lado, encantado, mucho gusto, bendición. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 47, pasaje quizás conocido. Hasta hay canciones que se refieren a este pasaje de las Escrituras, pero quiero que usted esté atento a lo que Dios nos quiere hablar esta noche. Amén. Ezequiel 47, ahí está, ve lo que decía hace un momento, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Vamos a hacer bendición, así que donde quiera que usted vaya llega la bendición, porque usted es bendición. Amén. Pero ya lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar esta noche a este tema. Capítulo 47, versículo 1 del libro de Ezequiel. Dice así la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando Ezequiel, obviamente. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas, dice, que descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y dice que midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Esta es la primera parte de la experiencia que vive Ezequiel. Una experiencia, ¿sí?, donde evidentemente Dios nos habla de profundidad, pero quiero que sigamos leyendo. Porque el relato no queda ahí, la experiencia no queda ahí. De hecho, el Señor le hace una pregunta a Ezequiel a causa de la experiencia. ¿Sí? Nuestras experiencias siempre tienen un propósito. Amén. Diga conmigo, cualquier experiencia en Dios
tienen un propósito. Y dice que le preguntó, verso 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Ahí le está haciendo una pregunta, le está haciendo una evaluación. Le preguntó, ¿has visto? ¿Has visto? Después me llevó, dice, y me hizo volver por la riviera del río. Y volviendo, yo vi que en la ribera, ¿se dio cuenta que no lo había visto todavía? Se había metido al río, había llegado a los 1000 codos, donde llegó a la rodilla, a la cintura, hasta nadó. Y cuando Dios le pregunta, ¿viste, hijo de hombre? No había visto nada. Lo tuvo que hacer volver para que viera. Entonces dice que volviendo, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a un lado y el otro. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar muerto, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces para haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Presta atención, por favor. Verso 10. Y junto a él estaban los pescadores, y desde Engadí hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Amén. Esta era una experiencia, una visión que Ezequiel había experimentado, ¿verdad? Una visión interesante, la cual quiero desarrollar un poquito en esta noche para entender lo que Dios está hablando a la iglesia acerca de esta palabra. Pero antes de esto quiero contarles acerca de una encuesta, ¿sí? Una encuesta que se hizo mundialmente sobre la felicidad. Se hizo una encuesta donde se trató de ver y de descubrir cuáles eran los países más felices y los países más infelices. Y se hizo una encuesta de esa, ¿se imagina? ¿Y sabe qué sorpresa de esta encuesta? Preste atención. Argentina, ¿qué le parece? Argentina resultó ser el país más infeliz del mundo. Decirle al de al lado, ¿qué infeliz? No, una broma. Así es. Dice, escuche esto, dice que solo el 34% del país se siente feliz. O sea que hay un 67% que no se siente feliz, que se siente infeliz. Imagínese, yo no sé usted de qué lado está, del 34 o del 66, no me lo diga. Yo estoy del 34. Porque en Cristo encontré la paz, porque en Cristo encontré mi felicidad. Mi razón de la felicidad no son las circunstancias, es Cristo en mí, porque Cristo en mí es esperanza de gloria. Usted dice, ay, no tiene problema, pastor. No dije eso, dije que soy feliz. Y la felicidad no me la da nada ni nadie, me la da la presencia de Dios en mi corazón. Amén. Pero resulta que nuestro país es un país de gente que no puede experimentar felicidad.
Y claro, es muy probable, porque no conocen a Cristo. Mire, hay una verdad, hermanos, y es que la gente se vuelve a Dios cuando está en crisis. Cuando la gente está en crisis, está viviendo una crisis, es ahí donde normalmente se vuelve a Dios. No sé usted, pero creo, y quizás me equivoque, por eso no voy a generalizar, pero al menos en el 99% de los que estamos aquí, vinimos un día al Señor porque entramos en una crisis. Crisis de identidad, crisis de sentido de vida, crisis emocional, crisis económica, crisis de la que sea, de salud, no sé. Vinimos a Dios por una crisis y la gente de verdad busca a Dios en momentos de crisis. Es por eso, mis queridos hermanos, y présteme atención lo que le quiero decir esta noche, tenemos que liberar el máximo del potencial que tiene la iglesia, porque la iglesia es la respuesta para una nación que todavía no pudo ser feliz, porque usted tiene el secreto de la felicidad. Qué poco entusiasmo. Algunos dicen amén. ¿Cuál es? Le pregunta al vecino. Cristo en nosotros es la felicidad, ¿verdad? Y nosotros leíamos hace un momento esta historia, esta visión, esta experiencia de Ezequiel. Pero recuerdo cuando hablo de que como iglesia necesitamos manifestar todo nuestro potencial para que aquella gente que todavía no pudo conocer al Señor y hoy está sumergida en una crisis de cualquier índole y por ende está sufriendo y no puede experimentar la felicidad, tenemos que entender lo que Jesús dijo. Y en el libro, ahí en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús ahí en el capítulo 7, en el versículo 37, Él dice de esta manera, preste atención. Y esto creo que un día usted lo escuchó, un día Dios se lo dijo a usted. Y dice la palabra del Señor que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un río en su interior? Pero fíjese, sigue diciendo, ¿esto por qué lo dijo? Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos tienen este Espíritu? Pues aún no había venido el Espíritu Santo en ese momento, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy usted y yo tenemos ese Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios. Y este río del libro de Ezequiel, este río no representa otra cosa más que al Espíritu Santo. El río que acabamos de leer es figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que sale del corazón de Dios. Es decir, cuando decía que salía de debajo del umbral, estaba hablando acerca de la iglesia. El río de Dios sale por medio de la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Usted y yo somos el río. De la iglesia salía ese río. Fíjese, tomemos el lugar de Ezequiel por un momento, ¿sí? Tome el lugar de Ezequiel. Piense que usted está experimentando esta experiencia, ¿no? Este momento, ¿sí? Tomemos lugar de Ezequiel y profundicemos en la experiencia que él tiene con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque quiero decirle algo, escúcheme, présteme atención. Tengo su atención. La bendición que Dios promete para este año en tu vida comienza en tu espíritu. Porque usted puede estar lleno de cosas materiales, pero si su espíritu está vacío, usted seguirá tan pobre como siempre. Porque lo que Dios quiere hacer es comenzar desde adentro hacia afuera. Él quiere bendecirte a través de su Espíritu Santo, a través de una profunda relación con su espíritu. ¿Me está prestando atención? Dios quiere que usted tenga una profunda relación con su Espíritu Santo. Esto es lo que la experiencia nos hablaba. Dios lo
hacía profundizar a Ezequiel con el río, con el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Sencillamente porque lo espiritual gobierna sobre lo natural. Se lo repito, lo espiritual gobierna sobre lo natural. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 18. La palabra del Señor nos habla acerca de esta verdad. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Amén. Lo que usted ve es natural. Lo que usted no ve y existe es espiritual. Porque dice así, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la bendición de Dios que vendrá sobre tu vida es una bendición eterna. Comienza por el Espíritu. Por eso Pablo le dice a los colosenses allí en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2 de Colosenses, le dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amados, necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo abunde en nosotros. Necesitamos una experiencia realmente profunda, inmensa, con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, usted no puede pensar, usted no tiene que creer que su experiencia valiosa tiene que ver simplemente con practicar algunas costumbres o algunos rituales religiosos. No, necesitamos una experiencia personal con el Espíritu Santo. Escúcheme bien, será o es el secreto de una vida cristiana en plenitud. Usted quiere tener una vida cristiana en plenitud, donde la plenitud de Cristo, donde la vida abundante de la que Dios habla se manifieste en su vida. ¿Lo quiere de verdad? Dígame amén. Usted necesita una relación profunda con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. No son sus obras. No es lo que usted haga lo que lo santifica. Es el Espíritu Santo de Dios. La promesa de Dios. Esa promesa que nos santifica. Esa promesa que nos da identidad. Dice que que el Espíritu nos hace clamar: Abba, Padre. El Espíritu produce en nosotros la identidad de hijos de Dios. El Espíritu nos da ayuda. Dice que Él es nuestro ayudador. Porque dice, aún cuando vamos a orar, Él nos ayuda a pedir como conviene. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da poder. Y sabe que no es el poder natural que tiene la gente. No es el poder que Él da el dinero, no es el poder que da la fama, no es el poder que da una posición, es el poder que viene directamente del cielo. El Señor les dijo: recibiréis el Espíritu Santo y seréis investidos del poder de Dios. Y es ese Espíritu el que yo necesito para que el poder de Dios esté sobre mi vida. Porque ese Espíritu también me guía a toda verdad. El Espíritu es el que me guía. ¿Usted se siente confundido? ¿Usted se siente que no sabe qué va a ser este 2020? Usted necesita el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solo nos guía a toda verdad, sino que el Espíritu Santo nos da carácter. Dice que el Espíritu Santo en nosotros produce un fruto. Y es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dios nos transforma cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida. Por eso necesitamos imperiosamente una llenura total del Espíritu Santo. Porque aún ese poder manifiesta en nosotros los dones del Espíritu Santo. El hablar en lenguas, el tener profecías, el hacer milagros, los dones de sanidades, revelación. Todo eso es producto de la abundancia del Espíritu Santo en nosotros. Escúcheme lo que le digo: el Espíritu Santo quiere tener comunión contigo.
Se lo repito, el Espíritu Santo quiere tener comunión con usted. El apóstol Pablo, cuando termina su carta a los Corintios, allí la segunda carta, en el capítulo 13, él termina despidiéndose a la iglesia de Corintios con estas palabras. Él les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. El Espíritu Santo quiere tener comunión conmigo. Así que no te conformes, tenés que buscar más de su Espíritu. Esta palabra nos enseñaba cuando veíamos a Ezequiel, cuando dice que en el verso 3, que leímos allí en el capítulo 47, en el versículo 3 dice: y salió un varón hacia el oriente, y dice que llevaba un cordel en su mano. ¿Sí? Imagínese, es imposible que podamos graficarlo en todo su esplendor, ¿no? Pero imagínese, a ver, ayúdame, Adrián, vení. Imagínese, este es el varón. Subí, varón. Y el varón dice que salió así, como con un cordel. Y él medía, ¿sí? Y medió 1000 codos. ¿Sí? Imagínese cómo hubiera medido 1000 codos. Y 1000 codos. Ah, no, ese no era. Me hizo acordar a mi mamá que antes que se convirtiera al Señor, ¿no? Y dice que él midió, porque esta es la medida, esto es un codo de verdad. Más allá de que algunos imaginan algo raro, ¿no? Pero, porque el codo son 45 centímetros. Desde aquí hasta aquí con la mano abierta, ¿sí? 45 centímetros. Es decir que 1000 codos serían 450 metros. ¿Sí? Ahora, es interesante porque la medida 1000, yo me preguntaba: Señor, ¿por qué 1000 codos? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 2000? Porque 1000 codos es una unidad completa. Y cada vez que este hombre, él estaba proponiendo ir 1000 codos más adentro, él estaba diciendo: la idea no es que sea simplemente un poco o media medida, sino toda una medida completa. Dios no está interesado en que usted le rinda a Dios, que usted le dé lugar al Espíritu Santo solo en algunas áreas de su vida. Él está diciendo 1000 codos, una medida completa, todo o nada. Aleluya. Gracias, varón. Anda, contate 1000 codos por allá. ¿Se da cuenta? Primero dice que fue hacia los tobillos. ¿Y sabe qué? Esto de los tobillos me hace acordar cuando uno entra al agua, ¿vio? Que entra al agua a la orilla del río o a la orilla del mar, ¿no? Y el agua le lleva a los tobillos, uno ¿qué hace? Uno chapotea. Y está divertida la cosa, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando recién nos acercamos a Dios. Son nuestros primeros 1000 codos, donde todo es lindo, donde todo es divertido. ¿Sí? Vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Pero ojo, Dios dice: no te quedes en la orilla. Decile a tu vecino: no te quedes en la orilla. Dios está diciendo: quiero que profundices. Y en ese profundizar dice que midió 1000 codos más y llegó a las rodillas. Sí, pero luego midió 1000 codos más. Y estos próximos miles, estos 3000 codos, hacen que ya el agua le llegue acá a la cintura, ¿no? Por acá. Y ya no es tan fácil. No es fácil. No sé, aquellos que saben meterse al río, al agua, vieron que ya uno no se puede mover fácilmente. Y cuando uno se profundiza en las cosas del Señor, cuando uno profundiza en la comunión con el Espíritu Santo, así como es incómodo caminar con el agua hacia los lomos, ¿sí? También el Espíritu Santo nos va a incomodar. Ya no vas a chapotear,
Ya no vas a jugar, porque el Espíritu Santo te va a incomodar. Ya no quiere que vivas con las cosas naturales, quiere que comiences a buscarle a Él más profundamente. Quizás Dios te está incomodando en este tiempo. ¿No sentís que te están incomodando? ¿No sentís que el Espíritu Santo te está incomodando? Como que te está diciendo, bueno, viejo, y decidite. No, pero que todavía, decidite. Ay, no me incomodes. El Espíritu Santo te va a incomodar y te va a decir, viejo. Bueno, el Espíritu Santo, canchero el Espíritu. Decidite, o chicha o limonada, o blanco o negro, o te metes o volvete a la orilla, hermano. Porque con Dios las cosas no son a medias. Dios quiere una medida completa. Dios quiere que completamente te metas en el río de Dios. Que completamente te sumerjas en una experiencia de consagración al Señor. Por eso esta semana queremos tener una semana de consagración. Y yo sé que más de uno habrá dicho, ¡ay, toda la noche, qué incómodo! El Espíritu Santo te está incomodando. Porque Él quiere que profundices. Él quiere que vayas por más. Y es interesante porque luego que se miden 1000 codos, dice que ya el río era tan profundo que Ezequiel no podía hacer pie. Y el río comenzó a llevarlo. Él tenía que nadar para poder permanecer en ese río. ¿Sabe qué? El río te llevará. El río, que es el Espíritu Santo, comenzará a dirigir tu vida. Y tu vida va a ser dirigida por el Espíritu Santo. Ya no será tus deseos, ya no serán tus gustos, ya no será la situación. Ahora será Dios el que dirige tu vida. Y si Dios dirige tu vida tiene un buen rumbo. Deja que el Espíritu Santo haga lo que quiera con tu vida. Déjalo. Que Él haga lo que quiera con tu vida, aunque a veces te sientas incómodo. Sabe que la experiencia, no solo del Espíritu en mí, sino es el Espíritu Santo conmigo. Porque si en esta noche yo le pregunté, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Todos decían, amén. Ahora pregunto, ¿cuántos se dejan que el Espíritu Santo los guíe? Déjamelo pensar. La comunión con el Espíritu. Es decir, que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos enseñe, que ya no volvamos a la orilla. ¿Se acuerda de Pedro? Dice que Pedro volvió a pescar. Y el Señor le había dicho, vamos, dejen sus redes, yo los haré pescadores de hombres. Pero él se desanimó, pero él perdió el entusiasmo, pero él ya no estaba teniendo la misma experiencia y él decidió volver a pescar, decidió volver a la orilla. En esta noche Dios te dice, te estoy midiendo 1000 codos más porque no quiero que vuelvas a la orilla. Quiero que profundices con mi espíritu porque quiero guiar tu vida como nunca antes lo hice. Y de eso se trata. Este año tiene que ser una experiencia como nunca hasta ahora la tuviste. Basta de siempre lo mismo. Tiene que ser algo más profundo, tiene que ser algo más. Ahora, eso es la comunión con el Espíritu Santo. Recuperemos el hambre de más de Dios. Recuperemos el hambre de su Espíritu. Provoquemos hambre en nuestra vida. ¿Se acuerda? Bueno, ahora no sé cómo es el asunto, pero cuando éramos chicos, sí, aquellos que ya peinamos, bueno, los que pueden peinar. Algunos ni peinan ya. Pero bueno, los que peinamos canas, como dice el dicho, ¿no? ¿Se acuerda cuando no teníamos apetito? Mamá nos daba una especie de tópico, ¿sí? Para que tengamos hambre. Era fiero el tópico, para que nos dé hambre. Bueno, hay algunos que hay que darle un tópico de otro tipo porque
comen más que un remordimiento. Pero sí, conozco a algunos acá, no los quiero nombrar, pero es mejor comprarle un traje que llevarlo a comer. Pero cuando éramos chicos y no teníamos hambre, nuestros padres trataban de hacer algo porque era necesario, porque si no comemos nos vamos a debilitar, porque si no comemos perdemos la fuerza, porque si no comemos no vamos a tener inteligencia. ¿Sabe que aún la falta de comida hace que los niños pierdan su inteligencia? ¿Sabe que el hecho de que en los colegios haya merenderos no es simplemente por una cuestión de caridad, sino es una cuestión de calidad mental para los niños? Porque un niño no puede aprender si no está bien comido. Y un cristiano, un hijo de Dios, no puede aprender de Dios, no puede recibir de Él, no puede ser guiado si no comemos de Él. Tenemos que tener hambre de su espíritu, mis hermanos. Lo novedoso del espíritu, ¿vio cuando vivimos esas cosas novedosas? O que, no sé, recibimos la risa de Dios, recibimos las lenguas, recibimos alguna experiencia sobrenatural. Y eso novedoso del Espíritu Santo nos produce asombro. Pero es novedoso al principio, todo es novedoso al principio. Después deja de ser novedoso, porque ya no es novedoso, ya nos acostumbramos, ya no nos asombramos. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde ese sentimiento. Ya no nos entusiasma y tenemos que seguir sorprendiéndonos. Usted no puede vivir por un entusiasmo, usted tiene que vivir por una comunión constante con el Espíritu. Ezequiel, sumergido en el río, en esa profundidad en Dios, él le hace una pregunta. Y quiero que ahora me preste atención, porque esta es la segunda parte de esta palabra. La primera es que necesitamos profundizar con Dios. La primera es que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos darle el control, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con Él. Nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Él tiene que ser no una cuestión de venir a una reunión, sino que tiene que ser un estilo de vida. En tu trabajo, en tu hogar, en medio de los problemas familiares o laborales. Ahí tenemos que seguir teniendo comunión con el Espíritu Santo. Pero la segunda parte de esta palabra, de esta experiencia que vive Ezequiel, es cuando Dios le hace a Ezequiel una pregunta. Y ahí en el verso 6 le pregunta y le dice: ¿has visto, hijo de hombre? A ver, posiblemente Ezequiel estaba muy ensimismado en este asunto de meterse cada vez más profundo en el río. Y así es con nosotros también. Estamos muy entusiasmados en buscar que Dios me llene, que Dios transforme mi vida, que Dios pueda renovarme cada momento, que su gloria se sienta dentro de mí. Y es maravilloso, y Dios quiere que tengas esa experiencia cotidianamente. ¿Me va siguiendo? Pero ahora Dios nos dice: ¿has visto algo de esta experiencia? ¿Has visto algo de este asunto de la llenura de mi espíritu en tu vida? ¿Has visto algo, hijo de hombre? Ahí le pregunta. Y él está diciendo que vea, porque él tenía que descubrir el para qué el río del espíritu había salido de debajo del umbral. Tenía un para qué, tenía un propósito. Diga conmigo: propósito. Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te llena de su espíritu. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere que tengas una experiencia cotidiana de su presencia, pero tiene un propósito. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice: ¿has visto, hijo de hombre? Y dice que Dios dice que lo llevó. Me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y dice que volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Unos a un lado, otros a otro lado. Estaba todo lleno de árboles. Y me dijo: escuche, este río, esto es lo que producía el río, esto es lo que provocaba el río. Símbolo del Espíritu Santo.
Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas del mar. Es decir, este río iba a recorrer todas las regiones, y donde este río entrare iba a haber sanidad a esos diferentes lugares. Aún sigue diciendo, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, los ríos tendrían que entrar para que esa gente pudiera nadar en él, dice, vivirá. Es decir, este río viene para traer vida. Y sigue diciendo, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad las aguas, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él dice que se extenderán los pescadores. Dice que los pescadores echarían las redes y habría un gran movimiento de la industria pesquera, y todos comenzarían a pescar, y dice que habría muchos peces de diferentes clases. ¿Habría prosperidad? Está hablando que este río trae prosperidad, que este río trae un cambio y una transformación a la prosperidad. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles, árboles frutales. Diga conmigo, frutos. Y dice que sus hojas nunca caerán ni faltará el fruto. El fruto es para alimentar, es para comer. A ver si entiende lo que le estoy diciendo. El río pasó por los lugares más desiertos y llegó hasta el mar muerto. Y esto trajo vida. Trajo reactivación de la economía, porque la industria comenzó a crecer, la industria pesquera, empezaron a comer frutos. Es más, dice que los árboles traían hojas y las hojas servían para sanidad. Es decir, que su experiencia espiritual, la de Ezequiel y también la nuestra, no es solo para tu experiencia personal, sino es para bendecir a otros. Escuche al Espíritu Santo en esta noche. Escuche a Dios hablándole a su vida. Te voy a meter en el río. Vas a tener experiencias gloriosas en mi presencia. Y por causa de esa experiencia y esa comunión con mi Espíritu Santo te voy a bendecir, te voy a engrandecer, pero no quiero que pierdas de vista el objetivo. Te voy a bendecir para que puedas bendecir a muchos. Otra cosa me muestra este pasaje de las Escrituras, que cuando esta persona entró al río y le llegó a la cintura, ¿sí?, la mitad de su cuerpo estaba sumergida y la otra mitad no. Y esto es lo que a veces sucede, ¿no? A veces estamos la mitad llenos de Dios, la otra mitad no. Estamos a medias, ¿sí? Y las cosas a medias no funcionan. ¿Cuántos saben eso? Las cosas a medias no funcionan. Y esta es una realidad. Pero cuando tuvo que nadar, escuche esto, escúcheme por favor, présteme atención. Cuando tuvo que nadar, Ezequiel y el río fueron uno solo. Porque Ezequiel iba donde iba el río y el río lo llevaba a Ezequiel. Ahora los dos eran uno solo. Dios no quiere que solo tengas una experiencia cada tanto. Dios quiere que tu vida espiritual, tu comunión con el Espíritu sean parte de tu vida, un estilo de vida, que seamos uno con Él. Diga conmigo, uno con Él. No se trata de venir al culto. No se trata de ir a la espiga. Se trata de tener una vida espiritual. Se trata de vivir en el Espíritu. Se trata de ser sumergidos en el río. No se trata de tener relación con Dios, sino se trata de tener una unidad con Dios, ser uno con Él. Dice
Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Diga conmigo, somos uno. No se trata que somos asistidos por Dios. No se trata que somos acompañados por Dios. No, se trata que Dios y yo somos uno por medio de su Espíritu. Y no se trata de una espiritualidad, escúcheme esto, centrada en mí. No se trata que tu espiritualidad se tiene que centrar únicamente en ti. La alternativa para este mundo en crisis, este mundo de que el 66% es infeliz, es el río que sale de la iglesia con aguas salutíferas. Por eso, donde quiera que usted vaya, usted es el río. Donde quiera que usted ande, usted va a convertirse en el río de aguas salutíferas. ¿Me está siguiendo? Salutíferas. Las aguas salutíferas están donde tú estás porque tú eres el río. No es yo en el río, sino yo y el río somos uno. Porque todo lo que hace el Señor, escuche, todo lo que hace el Señor lo hace a través de la gente. ¿Me comprende? A través de la gente. Hermanos, sin profundizar en el río no podemos traer transformación. Necesitamos profundizar en el río. Y solo llenos del Espíritu Santo, siendo transformados nosotros primeramente, y quedaros exclusiva en esto. Escúcheme, mire, le voy a decir algo raro. Escúcheme. Buscar a Dios únicamente para tener una experiencia únicamente personal. Que Dios llene mi vida, que Dios me satisfaga espiritualmente, sin yo convertirme en un agente de transformación y bendición para otros. Es simplemente una experiencia narcisista, egoísta, yoísta. Lo único que me importa soy yo. Mi mamá me retaba cuando era chico. ¿Cómo está hoy justo acá? Cuando me retaba, mi mamá decía, sos egoísta. Vos sabés cómo pensás. Decís, primero yo, después yo y siempre yo. Así me trataba. No había teléfono para denunciar en ese tiempo, así que me la tenía que aguantar. Y sabe una cosa, buscar a Dios para tener únicamente una experiencia personal es un acto narcisista, egoísta, que se para en el yo. Hay algo vital en este pasaje. ¿Y sabe cuál es? Es que el río sale del templo que simboliza a la iglesia de Cristo. Y quiero decirte algo, el río nunca se desconecta con la iglesia. El río no es cuentapropista. El río no, ninguno de nosotros somos autónomos. Todos necesitamos ser parte del cuerpo. Todos tenemos que ser parte de la iglesia. Dios no trabaja con individuos. Dios trabaja con su cuerpo, la iglesia. Tenemos que estar comprometidos con el cuerpo. Necesitamos estar insertados en el cuerpo. Necesitamos ser parte del cuerpo. La comunión con el cuerpo, hermano, no es una necesidad, es primeramente un privilegio. Usted tiene el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Obviamente que es una necesidad, porque si nosotros cortáramos un miembro de nuestro cuerpo, ese miembro se va a morir, porque necesita el cuerpo para tener vida. Dios te va a engrandecer por su Espíritu. Levante su mano al cielo, vamos. Diga conmigo, este 2020 voy a ser engrandecido por su Espíritu. Escuche lo que le voy a decir.
cuanto más haya de su espíritu, de Él, en ti, menos habrá de ti mismo. Y su bendición, por lo tanto, irá en aumento sobre tu vida. Y tú te vas a convertir en este río, el río de Ezequiel, el río que trae bendición, el río que trae transformación donde quiera que va. En esta noche quiero decirte, querido hermano, déjate llenar por su Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos de su Espíritu. Tú necesitas ser lleno de su Espíritu. Póngase de pie, por favor. Esta noche, tú y yo necesitamos ser llenos de su Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos de su Espíritu? Dice la palabra del Señor que aún nosotros, siendo malos, o sea, siendo hombres imperfectos, si tu hijo te pide pan, no le darías una piedra, ¿verdad? Y si tu hijo te pide de comer un huevo, no le darías una serpiente, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará su Espíritu Santo? ¿A quién? Al que se lo pida. Yo no sé por qué no tengo una experiencia con el Espíritu Santo. Porque no lo buscas, porque no se lo pedís, porque no rendís tu vida al Señor, porque no mirás al varón que te está invitando y te dice 1000 codos, vamos, 1000 codos. No, acá estoy tranquilito en la orilla, chapoteando con el agua hasta los tobillos. No, Dios te dice, vamos, 1000 codos. Ay, pero qué difícil es caminar ahí seguramente. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios está preparándote para llevarte 1000 codos más. Porque Dios quiere llevarte a las profundidades de su río para que tú ya no seas el que tomes el control, sino que el río te lleve. Vamos, déjate llevar por la corriente del Espíritu. Aleluya. Déjate llevar por la corriente de su Espíritu. Él te quiere llevar a un destino glorioso. Él te quiere llevar a un destino maravilloso. El destino que Dios tiene para tu vida es un destino de propósito. Te bendecirá para ser de bendición a muchos. En esta noche, deje que el Espíritu Santo lo ministre. Amén. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo de Dios?